Padre, haz conforme a tu voluntad en el glorioso nombre de Jesús, porque eres santo, 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 santo. Eres digno, 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 digno. Hoy mi vida, Jesús, te entrego por completo a ti, yo me rindo. Bueno, hoy el rato del sermón que tenemos por delante, le he puesto un título. El título es El taller del alfarero. Ya todos sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir, al profeta Jeremías, y los versículos que vamos a escoger. Ahora, cuando estamos hablando del taller del alfarero, en esa ilustración y en esa enseñanza que se encuentra ahí en Jeremías capítulo 18, del versículo del 1 al 6, hay algo que a mí me ha llamado la atención. Lo que más me llama la atención es que nosotros somos ese barro, no hay ninguna duda, así lo podemos comparar y así está ilustrado en la misma palabra de Dios, y somos ese barro en las manos del alfarero. Teniendo eso claro, lo demás lo vamos a entender mucho mejor. Somos nosotros ese barro, vuelvo a repetir, y el Señor es el alfarero. Ahora, lo que quiero decir es que nosotros estamos en el taller del alfarero. Aquí se están usando, o yo voy a usar 6 versículos, se podía seguir leyendo y podríamos escoger también otros textos de las Escrituras, pero nos vamos a centrar en estos 6 versículos. Y hablo del taller del alfarero porque ahí está nuestra vida. No estamos hablando que nuestra vida está en un tiempo simplemente como que necesita una reparación. Por ejemplo, nosotros podemos pensar y decir, bueno, pues un coche por el desgaste necesita entrar en el taller y volver a salir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que nuestra vida debe de estar en las manos del alfarero constantemente. No hay mejor lugar ni mejor sitio. ¿Cuándo vamos a notar, los que somos cristianos, que nuestra vida no está en las manos del alfarero? Lo vamos a notar. Ahí hay muchos síntomas. Los síntomas muchas veces cuando hay esta separación tiene que ver muchas veces con errores, tiene que ver con pecado, tiene que ver con disgusto, tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestros planes. Y todo esto al final son síntomas que tú vas a notar, como cristiano los notarás. Te darás cuenta que te estás alejando, que ya no sientes que el alfarero está moldeando el barro, está moldeando tu vida, está dando forma a esa vasija con un propósito para ser una vasija de uso especial y que esa vasija le pueda honrar y le pueda alabar al Señor. Entonces hay síntomas también. Ahora, cuando nosotros estamos en las manos, en el taller del alfarero, estamos bien. Estamos sintiendo que muchas veces Dios tiene que entrar la mano, tiene que quitar esa piedra que está estorbando para darle la forma correcta a esa vasija. Otras veces la pieza se tiene que empezar de cero, con la misma masa, con el mismo barro. Bueno, notaremos también esas cosas, pero sentiremos que estamos en la rueda del alfarero. Y no hay mayor descanso para el hombre sentir que su vida está en las manos y en el taller del alfarero. No hay mayor descanso. Todo lo demás que esté fuera de ahí, lo viviremos con amargura, lo viviremos con condenación, lo viviremos con una apariencia de que parece que hemos conseguido en este mundo lo que queríamos, pero nos daremos cuenta que eso se irá en 2 segundos y volveremos a notar el peso del pecado, volveremos a notar la amargura, volveremos a notar realmente que nuestros planes nos llevan a ningún sitio. Entonces, el taller del alfarero, ese va a ser nuestro enfoque en esta mañana y creo que de ello podemos aprender mucho. Antes de usar estos 6 versículos, o hasta donde nos dé, o 4 o 5, vamos a intentar que sean 6, vamos a
a traer a la memoria algo importante que también el mismo profeta Jeremías lo habló. Acompañadme al capítulo 2 del profeta Jeremías y al versículo 2. Vamos a volver ahí en un momento, espero. Bueno, la segunda parte, vamos a empezamos leyendo el versículo 2. Jeremías 2, capítulo 2, verso 2. Anda y proclama a los ídolos de Jerusalén diciendo que así dice Jehová. Aquí empieza nuestra lectura. Dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Bueno, simplemente se está haciendo memoria de Israel, ¿vale? Estamos en el Antiguo Testamento y se está haciendo memoria de Israel. Es lo que aquí ahora mismo el profeta Jeremías estuvo escribiendo. Estos son los versículos para que tú sepas que se está refiriendo al pueblo de Israel. Y en esta manera se le está recordando. Se le está recordando no tanto lo que ha hecho el pueblo de Israel por el Señor, porque ¿qué hemos podido hacer nosotros como cristianos que Él no hiciera antes que nosotros? Si no, estaríamos en un problema serio y grave. Si nosotros pudiéramos pensar que hemos hecho algo por el Señor, que llamamos la atención tanto del Señor que Él tuvo que volcar su amor, tendríamos un problema serio. El Señor lo ha hecho todo antes por nosotros. Él ya es creador. Entonces, antes que tú y yo fuéramos creados, aunque escogiéramos a Adán y Eva representando a la raza humana, el Señor era Señor, soberano, con todos sus atributos. Entonces, es importante aquí ver en los versículos que vamos a mencionar es cómo el Señor obra, ya está obrando, ya está pensando en nosotros, ya tiene trazado un plan, en la manera tan profunda que nos puede amar. Cuando Israel fue escogido, era un pueblo, como todos los pueblos, que tenía sus costumbres antes de ser la nación de Israel. Bueno, ahí tendríamos ya un rato de historia también, pero para yo no perder el pensamiento, sería Israel un pueblo como todos los pueblos. Tendrían sus fiestas culturales, tendrían su manera de desarrollar su vida, estarían en contra de los principios del Señor, vivirían una vida de deleites, de pecado, pero Dios quiso fijarse en ese pueblo. Entonces esa razón es importante, porque lo que vamos a leer a continuación parece a la inversa. Está diciendo aquí, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Parece que le estamos dando aquí un poco fuerza a Israel. Pero antes de darle fuerza a Israel, Dios lo escogió y Dios lo levantó y Dios lo limpió. Y ahora sí podemos decir que era fiel Israel. Entonces, en este sentido, seguimos nuestra lectura. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. ¿A qué se puede estar refiriendo? Se está refiriendo a un desposorio. Desde el momento, podremos coger ese tiempo, ese momento, desde el momento que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, hasta que en Sinaí Él recibe la ley, las tablas de la ley, hasta que se compromete, hasta que hay un pacto. Ahí hay un tiempo también como de desposorio, donde el Señor los estuvo guiando hasta que hizo pacto con ellos, un pacto perpetuo. Entonces, eso también se está recordando aquí. Dice, tuve amor en tu desposorio, estuve contigo. Y cuando el Señor dice que tuvo amor, estuvo en los momentos y en las situaciones también complicadas, donde el pueblo de Israel también se estaba desviando, pero Dios tenía propósitos para ello. Bueno, eso también se está mencionando. Dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, nos está haciendo o recordando ese momento, en tierra no sembrada. Versículo 3, dice, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Todo esto se está hablando aquí. Aquí se está hablando, si lo lees detenidamente, de los cuidados del Señor. Y en esos cuidados del Señor, y cuando el amor de Dios llegó al corazón del pueblo, el pueblo pudo ser fiel.
El pueblo pudo seguir a Cristo, seguir al Señor, perdón. El pueblo pudo estar viviendo en sus leyes, en sus mandamientos. Esta es la idea de aquí, de estos versículos. Y esta idea creo que es bueno tenerla en mente para poder saber que nosotros realmente estamos ahí en las manos del alfarero. Ahí estamos. Y cuando como hijos de Dios nos sentimos en las manos del alfarero, nosotros correspondemos. Hay una alabanza que no es muy larga, que algunas veces cantamos y habla acerca de dame amor y ¿qué haré? Te amaré. Dame gozo y te cantaré. Entonces estamos hablando de la obra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios morando en nuestra vida, estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando de una vida sobrenatural. Hay cosas que nosotros no llegamos a entender en toda su profundidad, pero por su gracia estamos disfrutando de ella. El Señor se ha fijado en nosotros. Creo que se ha fijado en cada uno de los que estamos aquí presentes. Los que estamos aquí presentes podemos estar también en un tiempo muy diferente delante y a los ojos del Señor. Pero se ha fijado en ti. Te está permitiendo en esta mañana, a tiempo real, que tú escuches su palabra, para que su misma bondad, su misma misericordia y su mismo amor a través de su palabra te pueda guiar a un arrepentimiento si no has tenido un encuentro personal con Cristo. Otros de nosotros ya hemos empezado y estamos dando pasos de fe. Ya podemos cantarle y adorarle. Entendemos lo que es la adoración, porque ese cántico nuevo el Señor lo ha puesto en nuestro corazón. Entendemos que le podemos amar porque Él nos amó primero a nosotros y salvando la distancia del pueblo de Israel nos amó en Cristo Jesús. Y así el Padre quiso quebrantar al Hijo, sujetándolo a padecimiento, hablando acerca de la muerte del Hijo de Dios, para la redención, para la expiación de nuestro pecado. Entonces, ahí nos podemos sentir en las manos del alfarero. Filipenses habla que, capítulo 1 y verso 6, dice que estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, que nos dice, la irá perfeccionando. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, seguro que ahí está puesta Reina Valera del 60. Esta versión viene a decir lo mismo, dice, estoy convencido de esto, el que comenzó, se habla de un comienzo, tan buena obra en ustedes, dice, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Cuando nos está hablando de que la irá perfeccionando, cuando nosotros nos sentimos como ese barro en manos del alfarero, entendemos que Dios va perfeccionando su obra en nosotros. Cuando se habla de esta perfección, simplemente un apunte. Tiene que ver esto con que Él va aportando lo necesario. Lo mismo en esta expresión tú lo puedes entender. Yo lo entiendo bien así. Digo, ¿cómo es la perfección de Dios? Pues Él va aportando lo necesario. Lo que necesitamos, ¿para qué? Para darle gloria. Lo que necesitamos, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Lo que necesitamos, ¿para qué? Para adorarle. Lo que necesitamos, ¿para qué? Para seguir en su voluntad. Dice que Él va aportando a nuestra vida. Entonces, dicho de otra manera, la vida del cristiano que ha nacido va creciendo. Nosotros vamos creciendo. Ahí está nuestra vida. Y en una manera personal, creo que los cristianos nos podemos sentir identificados y podemos ver que nuestra vida sí está creciendo en la gracia del Hijo de Dios. Podríamos también hablar de la fe. La fe o nuestra fe, esa fe genuina del Hijo de Dios que hoy portamos nosotros, que nos permite tener confianza en Él, que nos permite descansar en su palabra. Esa fe que está basada en el poder de Dios. Esto también es interesante y cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Por qué la Biblia habla claramente de que la fe está basada en el poder de Dios? Porque quiere quitar toda la sabiduría humana posible que a nosotros nos pueda hacer tropezar, que a nosotros nos pueda engañar,
que nos pueda parecer que estamos andando en la fe y tiene que ver con algo nuestro, con algo aprendido. Por eso, ahí sí tenéis que acompañarme. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Y el verso 1. Bueno, vamos a leer del 1 al 5. Son 5 versículos. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí estamos viendo el corazón de Pablo en este caso. Él está abriendo su corazón a una iglesia en Corintio. Lo que él está expresando, lo que quiere concluir, lo que es importante que mínimo se pueda entender para su sanidad espiritual, para tener una vida saludable. Está hablando acerca de que en su corazón abunda a Cristo y a este crucificado. Abundancia. ¿Y qué habla nuestra boca? Lo que abunda en el corazón. Tu boca siempre hablará lo que abunda en tu corazón. Y seguro que al cabo del día tenemos muchas cosas que hablar. Se habla del tiempo, son conversaciones para entrar un poco para arrancar. Y el tiempo siempre nos ayuda, ¿no? Ese bastoncillo, hace frío, hace calor, y ahí empieza una conversación a lo mejor con alguien que llevas tiempo sin verle, o con alguien que no conoce. Y qué bien, ¿no? Y tenemos muchas conversaciones, al cabo del día tenemos que hablar de muchas cosas. Pero realmente piensa qué es lo que abunda en tu corazón. Y es necesario hablar de muchas cosas. Si estamos trabajando, pues habrá que poner atención en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo. Habrá otros momentos en tu soledad que tengas que pensar, bueno, lo que es al cabo del día en tantas cosas que podemos pensar o tantas cosas que podemos hablar. Pero este asunto, lo que Pablo de alguna manera nos está haciendo ver, que lo que abundaba en su corazón, lo que era primordial, importante, era Cristo y Cristo crucificado. Eso es lo que nos trata de hacer ver. También él está hablando, cuando hemos leído estos versículos, él reconoce que tiene debilidades y que tiene miedos. Él nos está mostrando su corazón. Y está hablando: y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Está hablando: y estoy sujeto, soy un hombre, confío en Dios, sé que estoy en el taller, en las manos del alfarero, que Dios está perfeccionando, haciendo una obra en mi vida, pero reconozco que tengo debilidades, y Él lo está reconociendo. Reconozco que también hay miedos, hay asuntos todavía en mi corazón, vivo en este cuerpo y tengo todavía esto que Él nos está presentando. Eso es bueno también, que tú y yo como cristianos podamos vernos ahí en esta manera. Otra de las cosas que está hablando es que tiene honestidad en su corazón, mucha honestidad, porque Él está hablando de que Él no va a persuadir a nadie con palabras de humana sabiduría. No va a estar hablando algo tan humano que le haga amigos, que le preparen el camino, que se lleve bien con las personas. Lo explico para que lo podamos entender. Entonces, es lo que nos está diciendo un hombre con mucha honestidad. No quiero persuadir a nadie con palabras de sabiduría. ¿Y con qué concluye? No puede concluir con otra cosa. La fe está basada en el poder de Dios. Ahí concluye. Mi fe está basada en el poder de Dios, no en
palabras de humana sabiduría. Y cuando se está hablando de la fe basada en el poder de Dios, ¿a qué se estará refiriendo? Claro, esto sería un tema muy amplio, pero sí entendemos que se está refiriendo que Él descansaba en la persona de Cristo. Ahora tú piensa un poco en tu vida. ¿Tú llevas tu vida al descanso en la misma palabra? Porque estamos entonces hablando que tu fe está basada en el poder de Dios. Si tú y yo no descansáramos en la palabra de Dios y en la presencia de Dios, ¿de qué fe podríamos estar hablando? Estaríamos hablando de que somos súper hombres con una capacidad intelectual o física de poder llevar algo adelante. Pero Él está hablando de la fe que está basada en el poder de Dios. Necesito descansar en la presencia de Dios. Necesito el refrigerio del Espíritu Santo. Necesito sentir que la palabra de Dios mora, se mueve dentro de mí, que estoy vivo para glorificarte o para adorarte. Esto tiene que ver con la fe basada en el poder de Dios. La fe basada en el poder de Dios tiene que ver con hacer pies también. ¿Dónde puede estar nuestra vida más firme si no es en la roca, en Cristo Jesús? Nosotros estamos tocando, nuestra vida está firme en la roca. Sentimos la firmeza por la roca. No es que estemos firmes porque simplemente usemos la palabra firmeza. Estamos firmes en el Señor y nuestra fe es firme y es verdadera porque está basada nuestra vida sobre la roca. Y nosotros cuando nuestra vida nueva está basada sobre la roca, ahí hay una firmeza. Vientos soplarán, como bien sabemos, las adversidades vendrán, los golpes los vamos a sentir y la adversidad también se siente y el peligro también se ve y los miedos aparecen, como Pablo estaba diciendo, y la necesidad la reconocemos, pero nuestra vida está basada en el poder de Dios, en la roca, en Cristo Jesús. Eso está concluyendo Pablo acerca de la fe basada en el poder de Dios. Todo esto que yo te estoy hablando tiene que ver con estar en manos del alfarero. Y ahora vamos a ver, acompañadme, ahora sí nos vamos a Jeremías capítulo 18 y vamos a estar viendo un poco esta ilustración. Hay veces que puede ser que que lo hayas sentido alguna vez, y si lo estás sintiendo en esta mañana, debo de decírtelo. Hay veces que resistimos. La resistencia, cuando la Biblia habla de resistencia, habla de la dureza de corazón. El corazón que lo mismo en esta mañana está escuchando al Señor y dice, me resisto. Yo sigo firme en lo que pienso, en lo que creo, en lo que debo de hacer. Mis planes son y están por encima del Señor. Eso tiene que ver con resistencia y tiene que ver con un corazón duro. Hay resistencia a ir al taller del alfarero. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué una persona, cuando nosotros cogemos la Escritura, en este caso, hasta ahora lo que estamos viendo, y decir, pues qué bueno, que mi vida esté en manos del Señor, si Él la va a moldear, Él la va a cuidar, tengo una fe verdadera basada en el poder de Dios, y todo esto que hemos estado hablando, si es que es lo mejor para mí, y muchas veces nuestra mente, nuestra lógica, en esta manera lo relaciona, pero el corazón resiste en muchos momentos y en muchos tiempos. ¿Por qué resiste el corazón a entrar en las manos, a entrar en el taller, del alfarero? Hay veces que simplemente tenemos que pensar en el error o en el pecado. Vamos a leer un versículo para poder ahora empezar en Jeremías 18. El versículo está en Proverbios capítulo 28 y el versículo 13. Este proverbio es bien conocido. Dice, el que encubre sus pecados
Y voy a decir algo acerca de encubrir los pecados. Como es un tema también un poco amplio, quiero que pienses en que el que encubre sus pecados a los ojos de Dios, piensa en esta mañana en eso. Lo mismo la persona que tienes al lado, si estás en pecado, no sabe nada y a lo mejor no lo vas a ver nunca. Entonces vamos a cerrar un poco las puertas de nuestro alrededor en este sentido y vamos a decir el que encubre sus pecados a los ojos de Dios. Dios lo sabe todo a tiempo real, sabe de lo que piensas, sabe lo que vas a hacer, sabe lo que se mueve en tu corazón, conoce de tus errores, conoce de tus artimañas, si hubiera algún tipo de delito y de pecado. Lo conoce, de Él no se puede burlar nadie. Entonces, estamos matizando ese punto. El que encubre sus pecados, que dice, no prosperará. Sigue diciendo, y aquí es como se abre una puerta que tiene que ver con la gracia o con la misericordia de Dios. En la Escritura ahí el Señor sabe abrir puertas que están relacionadas con su amor y que están relacionadas con su misericordia, que están relacionadas con su bendición. Y Él si abre una puerta por la predicación del Evangelio es para que tú entres. Que tú a tiempo real, si Dios está abriendo una puerta y te está dando gracia y misericordia y así está viniendo a tu vida, entra, pasa, por fe, créele a Él. Y esta es la puerta que aquí se está abriendo, ya que hemos leído la primera parte del versículo que es complicada, por si en esta mañana alguno de los que estamos presentes está encubriendo pecados a los ojos del Señor. Como eso cae como una losa y ya no queremos ni escuchar lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y aun aunque estés encubriendo pecados y Él los conoce, se abre la puerta de la misericordia. En la segunda parte de este versículo. Y dice el Señor así en su palabra, mas el que los confiesa, está hablando de reconocer, no está hablando ahora de dar voces de lo que te pasa, ni de lo que has hecho. El que los confiesa, y vuelve a coger ese matiz importante, el que los confiesas delante de Dios. Tú a tiempo real puedes estar reconociendo tu pecado ahora mismo y decir, Señor, pues sí, caí, erré, no fui capaz, fui débil. Bueno, las excusas que muchas veces podemos poner, pero que son una realidad también delante de Dios. Estás confesando aquello y lo puedes hacer porque tú lo estás confesando al Señor. Es lo que está diciendo aquí, más el que los confiesa, en el sentido de reconocer, el que los reconoce. No hay cosa peor que pasar por alto nuestros errores, nuestros pecados, en un lugar donde se fomenta la palabra de Dios. Es como que te está cerrando las puertas una y otra vez para que tu vida nunca prospere y viva siempre bajo la condenación del diablo. El que los reconoce, el que los confiesa y se aparta, quiere decir que el reconocer no empieza un poquito a entrar, a no practicarlo. Son ejercicios. Normalmente una persona cuando reconoce su falta, eso te da pie, tú lo estás haciendo delante de Dios a no querer caer. Esto es lo normal. Una persona no lo reconoce para volver a hacerlo una y otra vez, porque estamos en este sentido delante del Señor. Entonces cuando todo tu corazón entra ahí, toda tu necesidad, a reconocerlos, ahí hay algo que está también en ti, querer apartarte de ellos. Y se aparta, ¿qué nos dice? Alcanzará misericordia. Esta es la gracia de Dios. Dios lo hace lo que tú y yo no podemos hacer. Hay aquí cosas en este versículo que tú y yo debemos hacer y otras cosas que le corresponden al Señor. Tú cuando estás leyendo las Escrituras, según el texto y según el contexto, hay cosas que te pertenecen a ti hacer, porque Dios las manda y las ordena, y tú sientes que debes de hacerlas. Y hay otras cosas que le pertenecen al Señor, porque Él obra milagrosamente y hace lo que tú y yo no podemos hacer.
Entonces, hasta escuchar el Evangelio hay una responsabilidad delante de Dios, porque Dios manda y ordena a todo hombre que se arrepienta. Escuchar el Evangelio, sobre ti viene una responsabilidad para que Dios abra las puertas de la misericordia y puedas tener un encuentro personal con Él y te pueda limpiar de todo pecado y quite de ti toda la condenación, toda la amargura y todo aquello que te está molestando, que fueron tus hechos, lo mismo desde tu juventud o aquellas cosas que tanto te agobian. Eso le corresponde al Señor. Jeremías 18. Nos vamos ahora y vamos a leer unos versículos. Vamos a empezar por el versículo 6. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. El alfarero, lo primero que vamos a notar aquí, que el alfarero, el Señor, es soberano. Él es soberano. Quiere decir que si nosotros abrimos nuestro corazón a que Él principie su obra en nuestras vidas, o si nosotros como cristianos ya nos hemos dado cuenta, nuestro corazón está abierto a que Él siga perfeccionándola, una de las cosas que siempre nos daremos cuenta que Él es soberano. Él tiene el control. Él va a dar esa última pincelada, esa pincelada que es sobrenatural, lo que tú y yo no podemos hacer. Es lo que yo hace un momento estaba hablando. Él es soberano. Él es soberano en todos los momentos del día. Cosas que te corresponden a ti, a mí, es mi responsabilidad, si soy cristiano, o es mi responsabilidad si estoy en un centro donde también se fomenta la palabra de Dios, también llega responsabilidad a tu vida. Y hay una parte para los nacidos que es de Dios. Él hace lo imposible. Entonces, estamos concluyendo y lo que estamos viendo claramente que Él es soberano, pero todos los días de nuestra vida, en el momento que tú quieras quitar o quieras diluir la soberanía de Dios en tu vida, te darás cuenta, como algunas veces nos hemos dado cuenta, que no funciona bien la cosa. No puede ir bien si yo quiero diluir la soberanía de Dios. Si yo en algún momento puntual quiero intervenir y es como que tengo un mejor pensamiento que el Señor, es como que yo lo puedo hacer mejor, es como que yo sé dónde y cuáles son los propósitos. En el momento que yo esté diluyendo, eso empieza un día por algo insignificante y le empieza a quitar el lugar que a Dios le corresponde en mi corazón soberano, mi vida, y tu vida notarás que empieza a descender. Empiezan a venir los síntomas. Y los síntomas se notan, Cuando hay una infección, los síntomas se notan. Nadie dice que está pasando por un proceso de infección, estamos hablando del cuerpo natural y decir, estoy a tope, lo que haga falta. Te duele aquí, te duele allí, en fin. No puedes, empiezan a ocurrir cosas. La visión, el oído, según sea la infección. Dios es soberano o el alfarero es soberano. Es fácil de entenderlo. Dios es soberano y casi todos a la misma vez podríamos decir amén. Decir amén es decir así sea, lo creo. Lo creo de corazón cuando decimos amén. Entonces diríamos ahora, Dios es soberano y la mayoría diríamos amén, así es. Entonces quiere decir que lo entendemos. Hay muchas cosas que decimos amén porque las entendemos. Ahora, hay una práctica. Y hay una experiencia, ese es el Evangelio, es experimental. Entonces sí lo entiendo, pero también debo decir, sí quiero practicarlo, sí debo entrar, porque tú eres soberano. Lo entiendo, pero también quiero experimentarlo en mi vida, que eso es para bien. Entonces,
fácil de entender y algunas veces difícil de aplicar. Entendemos a Dios fácilmente, pero lo que Él exige de nosotros algunas veces nos cuesta aplicarlo. Y podemos hacer los oídos tan sordos que el corazón puede llegar a tener una dureza que lo podemos ilustrar con una buena pared de hormigón. Cuando tú lanzas una pelota contra ella, siempre te volverá. Entonces, en la misma manera puede llegar la dureza de nuestro corazón, a que no entre nada. Fácil entenderlo, difícil muchas veces aplicarlo y practicarlo. Pero lo que está claro que cuando el hombre está delante de Dios, ha entendido algo, que no se puede salir con las suyas y salir airoso. Vamos a explicarlo bien. La frase tiene que acabar. El que está implicado en la obra del Señor, salirse con la suya, en todos los sentidos, y salir airoso, no puede ligar. Eso es algo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Nosotros concluimos con que nuestra vida está en orden, está bien delante de Dios, porque ahí estamos. Estamos siguiendo a Cristo. Vamos tras sus pisadas. Es su Espíritu Santo el que nos está mostrando, el que nos está guiando, el que nos está dirigiendo. Es su palabra la que nos está instruyendo y su misma palabra la que nos está exhortando. Y nosotros con un deseo profundo de querer menguar en una manera personal y querer crecer también según a la estatura de Cristo. Entonces, la bendición, otra de las cosas importantes cuando se habla de la bendición normalmente nos alcanza a nosotros, no viene detrás de nosotros. Eso, por ejemplo, Deuteronomio, si queréis, ahí lo podemos leer, el capítulo 28 y el verso 2, si no lo ponemos en pantalla, para poder seguir. Dice, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Habría que leer el capítulo 28, pero nos vamos simplemente a quedar con este versículo 2. Y te alcanzarán. Simplemente quiero que pienses que la bendición de Dios te alcanza. Piensa en eso, o pensemos en eso. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Importante también completar ese versículo. Pero a donde yo voy es que la bendición de Dios nos alcanza. No viene tras nosotros, nos alcanza. Eso es importante también poder entenderlo, porque todo lo que estamos hablando hasta ahora tiene que ver con una fe basada en el poder de Dios y tiene que ver con que Dios es soberano sobre nuestras vidas. La bendición de Dios nos alcanza. Vamos a leer ahora, volvemos a Jeremías, si estáis ahí. Y vamos al versículo 1, 2 y 3. Hemos leído el 6. Dios es soberano. Ahora vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Nos vamos a quedar con estos 3 versículos que hemos escuchado, con la acción, porque aquí es una acción. Dice, descendí a casa del alfarero. Dios está hablando a Jeremías y le está diciendo, desciende a casa del alfarero. Entonces nosotros nos vamos a quedar con Jeremías y con lo que él está llevando adelante. Es una acción. Dios le está hablando y él está poniendo en práctica aquello que el Señor le está diciendo. Y aquí se está usando este verbo, descendí. Por lo tanto, me puse en marcha. No simplemente escuché, sino ahora puse en marcha. Esta actitud, cuando tú lees bien aquí detenidamente,
como esto se está refiriendo al pueblo de Israel, como bien sabemos, y también como bien sabemos, Jeremías tantas veces estuvo exhortando al pueblo de Israel acerca de que andaban por sus malos caminos, acerca de practicar la idolatría. Bueno, Jeremías, esa fue su vida, la vida de Jeremías en este sentido. Pero aquí el Señor le está llevando a que él descienda a casa del alfarero. Entonces, creo que hay algo que nos tiene que llamar la atención. Lo que nos llama la atención tiene que ver con olvidarse, en este caso, el pueblo de Dios, de que ellos eran barro. Ahí hay un tipo de olvido. Entonces, estos versículos que nosotros estamos ahora mismo leyendo, lo estamos pudiendo ver en esta manera. Este es el escenario que nosotros tenemos, ya ha pasado, entonces de él podemos aprender. Como sabemos cuál era el trabajo y el ministerio de Jeremías, entonces también sabemos cuál era la condición del pueblo. También sabemos por qué esta señal del alfarero y el barro. Dios quiere transmitir algo a su pueblo. Lo que le está transmitiendo tiene que ver con que se han olvidado que son barro en manos del alfarero. Dices tú, bueno, parece que esto es un olvido muy grande. Yo nunca, Señor, a lo mejor algunos de nosotros podemos decir, yo nunca, Señor, me olvidaré que yo soy barro en tus manos. Bueno, aquí ocurrió, y esto es para nuestra advertencia. Y puede ser que hayamos aprendido también de otras personas también, que estaban a nuestro lado y que se olvidaron de que Dios es soberano y de que ellos son barro y de que el Señor es el alfarero. Esto está ocurriendo aquí, esto es lo que se está ilustrando. Cuando se habla la palabra de descender, este verbo que estamos usando nos da una connotación importante. Tiene que ver con humildad o con humillarnos. Si te das cuenta, todo tiene que ver con nuestra vida, con nuestro corazón, en la manera que tú y yo estemos delante de Dios. Si tú estás escuchando al Señor, la humildad y la humillación será algo que practique. Entonces, aquí Jeremías está descendiendo. Él sabe que Dios le ha hablado y que si él va a entrar y va a prestar atención a lo que Dios le está diciendo, va a mirar bien lo que Dios le quiere mostrar, él sabe una cosa que es muy importante. Mi actitud tiene que ser una actitud humilde. Ahora, desde el orgullo, ¿cómo podemos escuchar al Señor? Desde el orgullo, ¿cómo podemos obedecer al Señor? Desde nuestra perspectiva, desde nuestra manera, desde lo que nosotros pensamos como hombres y mujeres naturales, ¿cómo podemos escuchar al Señor y cómo podemos obedecerle? Para poder entender este verbo, descendí. Entonces Jeremías sabía en qué actitud está delante del Señor. Es muy importante tener una actitud de humillación. Si Dios te habla, el hombre se humilla. Si Dios te está hablando y puedes sentir que Dios te está empujando a que practiques, a que le dejes entrar para hacer una obra de limpieza según el caso, tan solo puedo humillar mi corazón. No puedo hacer otra cosa para que entre realmente la palabra de Dios y haga el trabajo que tiene que hacer. Este verbo está ahí, descendí. Y como decía yo al principio, que también es bueno verlo y no perderlo de vista, el alfarero siempre está trabajando en el torno. Nosotros estamos siempre en las manos del alfarero. ¿Por qué? O en la rueda. ¿Por qué digo esto? Porque en la rueda del alfarero, ahí es donde el barro se va moldeando. Entonces, si nosotros pensamos y sabemos y creemos y decimos que Dios nos está moldeando y que Él está perfeccionando esa obra que Él ha empezado, lo que estamos diciendo es que estamos en la rueda. Y lo que estamos diciendo es que el alfarero tiene sus manos. Lo que estamos diciendo también es que Él está haciendo una vasija. Lo que estamos diciendo es que como la vasija, como dice aquí el texto, le va a decir al alfarero,
qué tipo de utilidad va a ser esa vasija. Todo eso podemos pensarlo en esta manera y ojalá sea verdadero y así lo estés viviendo, porque eso es una fe basada en el poder de Dios. Si nos damos cuenta, aquí sufrimos también mucho en todas estas expresiones que yo estoy hablando. Falta humildad, puede ser, no en todos los casos, hablo en que cada uno nos podamos mirar, falta humildad, falta una fe genuina, verdadera, que realmente esté basada en el poder de Dios. Nuestra fe a lo mejor no tiene un campo de visión de que la vasija que el Señor está moldeando es una vasija para uso especial, es para su honra y para su gloria. Y queremos nosotros de alguna manera formarnos a nosotros mismos y nosotros querer ir a dar ese vaso de agua, porque somos capaces o porque podemos. A veces que nos encontramos con esa crucijada también, esa encrucijada, y nos vemos ahí también, y caemos en este tipo de trampa. Pero aquí descendí, la actitud es de humillación. La actitud es de humillación. Él siempre está trabajando con nuestras vidas. Hay veces que se nos complica, Yo hay veces que digo, Señor, ¿cómo estás trabajando con mi vida? Parece que no te siento, parece que no te veo. No sé si alguna vez has podido decir esto. Seguro que muchas veces. Y recordé un pasaje, que podríamos usar muchos pasajes, pero este es bien conocido. Cuando Jesús atendió y resucitó a un muerto al cuarto día. Al muerto que resucitó se llamaba Lázaro. Pero resulta que Marta y María, hermanos de Lázaro, eran buenos amigos de Jesús. Jesús solía frecuentar su casa. Ellas habían tomado un compromiso también con Cristo. Pero resulta, y lo más interesante, es que cuando Lázaro le viene una enfermedad para morir, no era un resfriado, era una enfermedad, de hecho le llevó a la muerte. Aún Jesús sabiendo, había llegado la noticia por las hermanas, por Marta y por María. Dice que tardó 2 días y al cuarto día él hizo el milagro. Tardó 2 días en llegar. Esos 2 días lo suficientes para que Lázaro muriera. Por el pensamiento de Marta y de María pasarían muchas cosas. Tenemos algo de registro por lo que ellas pensaron. Por lo que pensaron los judíos también. Ahí tenemos mucho para mirar cada personaje lo que estaba pensando. Pero estamos hablando acerca de que el Señor está trabajando constantemente. Él tenía propósito, tenía el control de esa situación. Lo que para Marta y María podía ser tardanza, para el Señor era perfección. Y por ahí tú y yo pasamos también. Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Me tienes aquí a un lado como abandonado? Lo que para ti y para mí puede ser tardanza, y así lo sentimos desde nosotros mismos, para el Señor es perfección. Él llega a tiempo. Llega al tiempo oportuno. Por eso estamos hablando de que Dios es soberano. Por eso estamos diciendo de que somos barro en las manos del alfarero. Así el cristiano se siente y Él llega a tiempo. Vamos a leer otro versículo, el versículo 2, y aquí vamos a concluir. Aunque le hemos leído ya, levántate y desciende, vuelvo a repetirle. Antes, sobre todo, hemos puntualizado el versículo 3 y este verbo descendí a casa del alfarero. Ahora nos vamos al versículo 2 y dice, levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Él habla y nosotros oímos. ¿Parece algo tan sencillo? El Señor habla, nosotros oímos. Una frase sencilla, que todos las podríamos decir, y que lo vemos tan fácil, lo estamos diciendo, lo creemos, lo sabemos, opinamos. Él habla y nosotros oímos. Es el orden. El Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Y nuestro corazón tiene que estar abierto a escucharle, para que principie o para que siga la obra de Dios. Cosas sencillas, pero son cosas profundas también.
Ahí estamos tú y yo ya. Y ahí tendríamos que cada uno de nosotros, delante de Dios y honestamente, decir si esto está como un deseo primordial. Señor, háblame, porque yo quiero responder. Entonces, cuando ya estamos usando esto y estamos entrando un poquito más a lo personal de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que es profundo, que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con la mía, pero que es el orden que Dios ha establecido. Y si ese orden nosotros lo podemos llevar adelante, pues vamos a ver mucha bendición en nuestra vida. Él habla y nosotros oímos. Levántate y desciende. Bueno, el verbo descender ya le hemos estado viendo que es una acción, pero el levantarse también es una acción. Muchas veces estamos caídos. No sé si es el caso concreto del profeta. Sé que el pueblo sí estaba caído. Y Dios estaba una vez más animando al profeta Jeremías y trasladándole una ilustración para que él tuviera fuerza para seguir. Pero levántate. Hay veces que estamos caídos. Hemos errado, hemos fallado. No nos podemos sentir bien cuando una persona ha errado al blanco. No se siente bien. Cuando una persona sabe que su vida está abierta a los ojos de Dios, aquel al que tenemos que dar cuenta y aquel que lo sabe todo, y erramos, la palabra caída nos suena un poquito más, se nos hace más familiar. Dice, ay, por eso estoy pasando este tiempo. Parece que he caído de estar ahí, viviendo, no activo en la fe. Y te sientes que has tropezado, que has caído, que hay alguna lesión, que hay algún problema. Pero si te das cuenta, ves otro verbo que se está usando aquí, levántate. Es como que el Señor está pendiente y lo sabe hacer muy bien, sabe tender una mano de misericordia para sacarnos de nuestra situación, para que le escuchemos y para que arreglemos nuestra vida de ese error, de esa caída. Levántate. Porque es el amor que Dios tiene con su pueblo. Y Él está transmitiendo todo esto a Jeremías, el que portaba su voz en aquel momento. Levántate, acción. Ve, ahora estamos hablando de acción. Eso es una fe basada en el poder de Dios. Hay algo que dentro de nosotros, si Dios nos estimula, tiene que levantarse, porque Dios nos ha dado la autoridad. Uno levantarse cuando está sufriendo mucho, si Dios no está, es muy difícil. Creo que esto es bueno también notarlo. Cuando uno está muy deprimido, hay gente, dicen que entran en depresión, que nunca más van a poder salir de ella, porque se echan losa sobre losa. Un cristiano que cae en un error o que cae en un pecado, es normal que también entre en una depresión, atraviesa una depresión. Siente la amargura. Siente un peso que le hace estar caído. Pero si el Señor es el que está diciendo, levántate, y Él está tendiendo la mano para arreglar tu situación, para volverte a poner en paz con Él, para limpiarte, estamos hablando de la autoridad de Dios. Yo por mí mismo no me podría levantar de ningún error ni de ningún pecado. No podría. Ahí la condenación hace su trabajo, pero el Señor nos estimula a través de su palabra y Él todavía quiere prosperar nuestra vida, quiere levantar nuestra vida, quiere perdonar nuestra vida, quiere prolongar nuestra vida. Este es el verbo, levántate. Desciende a casa del alfarero y te haré oír mis palabras. Versículo 4. Y concluimos. Y la vasija de barro que él hacía, que dice, se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer una vasija nueva.
Léelo tal y como lo estás escuchando o tal y como lo estás leyendo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esto es autoridad. Y la autoridad la tiene el Señor. Esto es amor, esto es misericordia. Aquí debería de aparecer, si me puedes estar entendiendo, quebranto. Somos quebrantados para su gloria. Hay momentos en nuestra vida que el quebranto nos acompaña, rotos completamente. Como aquí nos está haciendo ver este versículo 4, esta imagen. La vasija totalmente deshecha, pero en manos del alfarero. Y él empieza otra vez a tomar ese barro y hacer una vasija nueva. Quebranto. Aquí tiene que aparecer la palabra quebranto. El quebrantamiento. Aquí también tiene que aparecer la palabra el arrepentimiento. Quebrantamiento para su gloria. Arrepentimiento para reconciliación. Todas estas cosas que son tan necesarias en muchos momentos puntuales de nuestra vida. Es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios. Nos quiere alcanzar con tanta profundidad. Quiere hacer una vasija nueva para su gloria, para su servicio. Quiere levantarte, aunque estés caído. Quiere llenar tu vida, esa vasija, de la excelencia del poder de Dios. El gran yo soy, Jehová, Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria, Dios de toda carne, el viviente que me ve, tu nombre es Rey de los santos, Emmanuel, Dios con nosotros, Cordero inmolado, Jesucristo el Salvador, tu nombre es. Y hoy un pecador como yo, salvo por tu amor, puede adorarte y decir que es santo es tu nombre, santo, poderoso nombre, santo, mi Señor y mi Dios, tú eres santo. El gran yo soy, Jehová, Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria, Dios de toda carne, el viviente que me ve, tu nombre es Rey de los santos, Emmanuel, Dios
Jesucristo el Salvador, tu nombre es. Y hoy un pecador como yo, salvo por tu amor, puede adorarte y decir que es santo. Es tu nombre, santo, poderoso nombre, santo, mi Señor y mi Dios, tú eres santo. Proclamo que es santo. Es tu nombre, santo, poderoso nombre, santo, mi Señor y mi Dios, tú eres santo. Proclamo que es santo. Es tu nombre, santo, poderoso nombre, santo, mi Señor y mi Dios, tú eres santo. Proclamo que es santo. Es tu nombre, santo, poderoso nombre, santo, mi Señor y mi Dios, tú eres santo, mi Señor.